Mi familia se avergonzaba de mí por haber quedado discapacitada después de un accidente. Años después fui quien cambió sus vidas. Si alguien me hubiera dicho que mi propia familia llegaría a avergonzarse de mí, jamás lo habría creído. Durante gran parte de mi vida fui la hija ejemplar. Buenas calificaciones, trabajo estable, responsable, independiente. Siempre estaba ayudando a los demás, especialmente a mi familia. Cuando mis padres necesitaban dinero, yo estaba ahí. Cuando mi hermano tenía problemas, yo lo ayudaba. Cuando alguien necesitaba apoyo, me llamaban a mí. Y honestamente, nunca me molestó. Los amaba. Por eso jamás imaginé que todo cambiaría de la noche a la mañana. Tenía 27 años cuando ocurrió el accidente. Volvía del trabajo. Era una tarde lluviosa. Recuerdo el sonido de los frenos, las luces, el impacto y después, oscuridad. Desperté varios días más tarde en un hospital, confundida, asustada y sin entender completamente lo que había pasado, hasta que el médico entró a mi habitación. Nunca olvidaré aquella conversación. Me explicó que las lesiones habían sido graves, muy graves, y que probablemente no volvería a caminar. Sentí que el mundo se derrumbaba. No sabía cómo reaccionar, no sabía qué hacer. Solo lloré durante días, durante semanas, incluso durante meses. La rehabilitación fue brutal, dolorosa, humillante, agotadora. Había cosas simples que ya no podía hacer sola. Necesitaba ayuda para muchas actividades, y aceptar aquello fue una de las experiencias más difíciles de mi vida. Al principio, mi familia parecía apoyarme. Mis padres me visitaban, mi hermano me llamaba. Todos decían las palabras correctas, pero con el tiempo algo comenzó a cambiar. Las visitas fueron menos frecuentes, las llamadas disminuyeron y poco a poco empecé a sentirme invisible. La primera señal importante llegó durante una reunión familiar. Era el cumpleaños de una tía. Yo quería asistir. Extrañaba convivir con todos. Extrañaba sentirme parte de la familia. Pero cuando llamé para confirmar la hora, ocurrió algo extraño. Escuché a mi madre hablando con una familiar. No sabía que la llamada seguía conectada. Y entonces escuché algo que me rompió el corazón. No sé si sea buena idea que venga. La gente se pone incómoda cuando la ve así. Sentí un vacío horrible. Quise convencerme de que había escuchado mal, pero sabía que no. Lo había escuchado perfectamente, y aquello fue apenas el comienzo. Con el tiempo comenzaron a excluirme de más cosas. Reuniones, viajes, celebraciones, excursiones. Siempre había una excusa. Siempre una explicación. Pero la realidad era evidente. Ya no encajaba en la imagen perfecta de la familia. Ahora era la hija discapacitada, la que generaba lástima, la que hacía sentir incómodos a los demás. Lo peor fue descubrir que incluso mi hermano hablaba de mí a mis espaldas. Un día escuché cómo le decía a un amigo: la verdad es que ya no es la misma. Aquellas palabras me destruyeron, porque tenía razón, no era la misma, pero eso no significaba que valiera menos. Sin embargo, mi familia parecía pensar lo contrario. Durante mucho tiempo caí en una depresión profunda. Sentía que había perdido todo, mi movilidad, mi independencia, y ahora también el respeto de las personas que más quería. Pero un día ocurrió algo inesperado. Durante una sesión de rehabilitación conocí a una mujer llamada Patricia. Ella también utilizaba silla de ruedas. Había pasado por situaciones similares y me dijo algo que cambió mi vida. No puedes controlar lo que te pasó, pero sí puedes decidir qué hacer después. Aquella frase se quedó conmigo y por primera vez en mucho tiempo decidí luchar. No por mi familia, no por demostrar nada, sino por mí. Comencé a estudiar desde casa, tomé cursos, aprendí marketing digital, administración, negocios. Pasaba horas frente a la computadora, aprendiendo, preparándome, construyendo algo nuevo. Con el tiempo lancé una pequeña tienda en línea. Al principio vendía muy poco, pero seguí trabajando, mejorando, aprendiendo. Y poco a poco comenzaron a llegar clientes, después más clientes y después muchos más. Lo que empezó como un pequeño proyecto terminó convirtiéndose en una empresa. Contraté empleados, expandí operaciones, abrí nuevas líneas de productos y finalmente la empresa comenzó a generar ingresos importantes, mucho más importantes de lo que alguna vez imaginé. Por primera vez desde el accidente, sentí que recuperaba el control de mi vida. Ya no era la mujer que todos compadecían, era una empresaria, una líder, una persona capaz. Y entonces ocurrió algo curioso. Mi familia empezó a reaparecer. Primero fueron llamadas, después mensajes, luego invitaciones. De repente, todos querían verme nuevamente. Todos parecían interesados en mi vida. Mi hermano incluso comenzó a presumir mis logros. Las mismas personas que se avergonzaban de mí ahora hablaban orgullosamente de mi éxito. Pero el verdadero giro llegó algunos años después. Mi padre perdió gran parte de sus ahorros debido a una mala inversión. Mi hermano atravesó problemas económicos y varias situaciones comenzaron a afectar seriamente a la familia. Entonces hicieron algo que jamás pensé que harían. Me pidieron ayuda. Recuerdo perfectamente aquella reunión. Todos estaban sentados frente a mí. Las mismas personas que alguna vez me escondieron de los demás. Las mismas personas que se avergonzaban de mi silla de ruedas. Las mismas personas que me hicieron sentir una carga. Ahora necesitaban mi ayuda. Durante unos segundos pensé en decir que no.
nadie me habría juzgado. Después de todo, me habían lastimado mucho, pero finalmente hice algo diferente. Los ayudé, porque yo no quería convertirme en alguien como ellos. Los ayudé a reorganizar sus finanzas, a resolver problemas, a salir adelante. Y poco a poco las cosas mejoraron. Meses después, mi madre me pidió hablar a solas. Estaba llorando. Me pidió perdón. Me confesó que durante años había sentido vergüenza por la forma en que me habían tratado y reconoció algo que necesitaba escuchar. Nunca debimos avergonzarnos de ti. Debimos sentirnos orgullosos. Por primera vez en muchos años sentí paz. No porque hubiera triunfado, no porque tuviera dinero, sino porque finalmente entendieron algo que yo había aprendido hace tiempo. Mi discapacidad nunca definió mi valor. Mi familia se avergonzaba de mí por haber quedado discapacitada después de un accidente. Años después fui yo quien cambió sus vidas. Y entonces comprendieron que la verdadera fortaleza no siempre se ve en las piernas. A veces se encuentra en la capacidad de levantarse una y otra vez, incluso cuando el mundo entero cree que ya no puedes hacerlo.